de municipalizar, de que la policía a la cual nos estamos refiriendo específicamente es la que está en la calle para resolver los conflictos de convivencia comunes, que no requieren un altísimo armamento, no es que van... y que sin embargo a veces cuando tienen que hacer o expresar un reclamo, se los ve de espaldas como si fueran grupos terroristas o cosas por el estilo. A los gringos, dice él, habría que copiarle lo que hacen, que es eso de tener 2.400 policías en los Estados Unidos, y no lo que dicen que es esa gran policía a la cual parece que las invitan a hacer ese curso de las Américas. Yendo más concretamente al fallo reciente que varios han comentado, y coincido con Antonella que por los mismos fundamentos que la Corte dice no, por esos mismos fundamentos y argumentos de Constitución, de Tratado de Derechos Humanos, se le puede decir que sí. Tal es el caso que en realidad ese fallo, yo me refiero al Sindicato Policial de Buenos Aires contra el Ministerio de Trabajo, que fue el que le denegó la sindicalización. Esto es un fallo del año, no es un fallo que tiene mucho tiempo, creo que del año 2017, donde hay no solo 3 votos, que son por los cuales, que es la mayoría, que son Lorenzetti, Kreisenford y Hayton de Nolasco. Pero es interesante las disidencias de Maqueda al respecto, que le voy a tirar un par de párrafos rápidamente, y de Rosati, que ellos están por rechazar, por aceptar y hacer lugar a la apelación y modificar, mandar a dictar otra resolución. Acá, como les decía, por esos mismos argumentos, la Corte dice que toda organización sindical que se constituya sobre los postulados de la libertad y la democracia tienen derecho a ser reconocidos, a afiliarse, salvo que por un principio de razonabilidad las leyes se lo prohíban. Tal es el caso de lo que ustedes ya han señalado sucede con la policía. Hay normas, o ha habido normas, que consideran que no lo permite el reglamento propio de la policía. Dicen que es el Congreso de la Nación, como representante democrático de la voluntad popular, por medio de un informe, impidió mediante reservas a los convenios internacionales de la sindicalización de la Policía Federal. Lo que muestra que siempre entendieron los convencionales, dice el voto de la mayoría, que es la que produce el rechazo, que no consagran de modo alguno en el 14 bis un derecho a la sindicalización de los miembros de la policía. El 14 bis no lo dice, no lo prohíbe. Luego, van a decir los que están por la positiva, no prohíbe que ese determinado sector se afilie. Solo hace mención al tema de esto, de la posibilidad de que haya leyes que fundadamente por el Congreso se lo impida. Es donde gira el tema, ¿no es cierto? De acuerdo al derecho vigente, aún después de adaptados los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a sindicalizarse de los miembros de la policía está sujeto a restricciones o a la prohibición que surja de la normativa interna. Esto es, si se le prohíbe, podría también autorizarse la agremiación. Desde luego, una de las cosas que salió cuando fue este conflicto reciente de la policía, fue el hecho de que, antes de que estuvieran, después los periodistas un par de días después se ve que leyeron un poco el tema y vieron que el tema de las armas obviamente no es el problema, en definitiva son empleados administrativos, son funcionarios administrativos públicos, hasta hay quien ha planteado la posibilidad de que, además de un... ¿Cómo? Además, ahora cuando hagamos las preguntas y respuestas vemos un poco las preguntas o las diferencias que puede haber con esta postura. Les voy a señalar algún concepto acá del sindicato de los que están en el dictamen de la procuradora. En ese entonces Gil Carbó fue por la negativa también, me sorprendió un poco esto, y el fallo, bueno, termina resolviendo eso. Pero veamos algún concepto del doctor Maqueda, por ejemplo, que estuvo por conceder, no sé cómo andamos
estuvo por la concesión del recurso, y acá sintéticamente les voy a decir textualmente algunas de las partes de la disidencia del doctor Maqueda. Bueno, Rosati dice, por ejemplo, que la exigencia de un régimen legal específico para el goce de los derechos inherentes a la sindicalización de las asociaciones de trabajadores de la fuerza de seguridad no resulta atentatorio al derecho de igualdad si se realiza el ejercicio de comparar las distintas actividades gremiales, ya que implica una aplicación específica de la doctrina según la cual no resulta afectado el principio de igualdad, se confiere un tratamiento diferente a personas que se encuentran en situaciones distintas. Ahí pareciera que va a estar de acuerdo con la mayoría, pero sin embargo, él vota otra cosa. El derecho a sindicalización de la Fuerza de Seguridad Provincial surge directamente de la Constitución Nacional, lo que decías vos, Antonella. Por el mismo argumento, él concluye otra cosa. Los derechos emergentes de la sindicalización sí pueden ser reglamentarios y aún prohibidos por la ley formal, atendiendo a las peculiares características de la actividad concernida, por considerarlo incompatible con la protección de los derechos de terceros y la propia seguridad pública. Creo que esa es la cuestión, que la posibilidad está y que, como sostiene Zaffaroni y algunos autores, no habría inconveniente, no sería inconstitucional permitir la afiliación dada cierta, lo que no pueden hacer, por ejemplo, en eso también hay coincidencia con los votos que están en disidencia con la mayoría, es que no podrían tomar medidas de fuerza, o sea, hacer paro, porque es una actividad esencial, no podrían parar. Pero sí, todas las demás actividades, como tener una representación gremial que discuta los derechos de los trabajadores, la manera de actuar, los servicios sociales con los que cuentan, no habría ningún inconveniente. Y como les decía, está la postura, no sé si está Pancho Iturraspe, ahora integrado al grupo, él plantea que también está la posibilidad que puedan incorporarse a un grupo de estatales, a otro gremio, postura por ahí rechazada por no ser específico, pero sería si hubiera algún resquemor porque es una estructura jerárquica. Zaffaroni mismo, y en algunos de estos votos se señala, también el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica. Y por eso no se le va. La policía tiene una estructura jerárquica que se hace cada vez más rígida, a veces cuando se trata de estos grupos como la policía bonaerense, que para él considera que ya no es viable la cantidad de efectivos y que ya es un sistema casi vetusto tener una estructura tan grande y no focalizada en las provincias o directamente en los municipios. Así que más o menos yo creo que con eso no hay un impedimento constitucional en los tratados de derechos humanos que impida considerarlos finalmente como trabajadores, como funcionarios públicos, y poder luego autorizar que estén con su gremio o bien a través de otro gremio que les permita afiliarse, como se da entre otros organismos, siempre guardando la especificidad de la función, ¿no es así? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, si no les leería alguna postura más de Maqueda al respecto, algún concepto más. Yo diría, Sergio, pasemos al siguiente y después en todo caso... Después cualquier cosa agregamos. Perfecto. Bueno, doctor Camporini tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco que se me haya permitido participar como disertante en este tema tan interesante que es la sindicalización policial. Entiendo que acá ya se ha vertido bastante y la idea mía es plantear un poco cómo funciona el tema de la sindicalización en algunos otros países y fundamentalmente, dado el margen de tiempo un poco escaso que cada uno posee, vamos a resumirlo en mi caso a Estados Unidos y a España, cómo funciona. Fíjense que el tema de la sindicalización acá en la Argentina, como bien han señalado tanto Antonella como Sergio, es un tema que no se quiere aceptar. Yo creo que el tema pasa
Primero, por un lado, porque se dice, no, es un funcionario público, y los funcionarios públicos casualmente no tienen derecho a la sindicalización, y en todo caso no tienen tampoco derecho a tener huelga y una serie de cosas. Por otro lado, dicen, no, ¿y qué pasa si estos son servicios públicos esenciales? ¿Qué pasa si se les ocurre hacer huelga? Bueno, sobre eso vamos a ver, y acá ya se ha tocado, y lo vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en España, a diferencia de lo que también levemente voy a tocar de lo que ocurre en Inglaterra y en Francia. Nuestro país, cuando dicta la Constitución en el año 1853, copia prácticamente la Constitución de la Constitución norteamericana. Pero fíjense qué cosa curiosa, que en lo que hace al aspecto de la estructura de la organización de las fuerzas de seguridad, llámese policía, más bien toma el concepto de Europa en aquella época, que Europa eran prácticamente todas monarquías. Y en consecuencia, el rol de la policía en esas monarquías no era solo un rol destinado para el control y prevención del delito, sino también, además, el control de la población en cuanto al orden y la obediencia por parte de ellos a las órdenes emanadas de la cabeza, o sea, del rey. Este modelo europeo que se toma, fíjense, ha cambiado totalmente en los países europeos, y como digo, fue una lástima que no se tomara el modelo norteamericano, porque en Estados Unidos, ya a la época de la Constitución nuestra, se aceptaba lo que se llama la sindicalización policial. Estados Unidos tiene como característica que posee 4 niveles de policía, que se corresponden a su vez con lo que hace a los niveles de organización del Estado norteamericano. Tienen una policía municipal, una policía de condado, que sería lo que en nuestra, por ejemplo, provincia son los departamentos, una policía estadual, que sería lo que en nuestro caso, en nuestro país, serían... ¿Cómo? Sería... Se meten voces ahí, no sé qué es lo que pasa. Porque... Y a su vez, una policía... ¿Se perdió algo de lo que estuve diciendo? O sea, 4 niveles de policía. Una policía municipal, una policía del condado, o de lo que sería para nosotros los departamentos, una policía estadual, que sería la provincial, y una policía federal. Más otra serie de organismos, como por ejemplo DEA y todos otros organismos que son fuerzas de seguridad con roles o funciones específicas. Fíjense que en nuestro país, a diferencia de todo este tipo de policía, nosotros tenemos únicamente las policías provinciales. En este caso también podríamos agregar que se ha creado la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Federal, que cumplen todos los roles, salvo específicamente cuerpos ya más militarizados, como son la Gendarmería, que cumple roles de seguridad en las fronteras, la Prefectura, en lo que hace a la navegación de los ríos, y la PSA en lo que hace al aspecto aeroportuario. Fíjese qué cosa interesante, ya lo decía Sergio, Estados Unidos tiene más de 2.000 policías. ¿Por qué? Porque partimos de una base. Estados Unidos tiene 50 estados más el Distrito Columbus, que antes era el Distrito Federal, o sea, donde se encuentra la sede del gobierno federal norteamericano. A su vez, de tener 50 estados, tiene aproximadamente 3.242 condados, siendo, por ejemplo, el de Delaware el estado más chico, que tiene solamente 3 condados, y Texas, que es el estado que más condados tiene, que supera los 250 condados. Y bueno, no hablemos de la cantidad de ciudades que tiene Estados Unidos, con más de 100.000 habitantes, y que a su vez tienen muchas de ellas su policía, la mayoría, por así decirlo. La organización sindical, que está total y absolutamente permitida, aunque no es obligatoria la afiliación del personal policial, pero que tiene prácticamente una aceptación
voluminosa. La organización sindical en general es más bien local, o sea, un sindicato de primer grado. O sea, muchos de los sindicatos policiales, por ejemplo, el de la ciudad de Nueva York, es un sindicato de primer grado que no está adherido a ninguna federación o asociación. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, que existe lo que se llama la IUPA, que es la International Union Police Association, que es la que nuclea a nivel nacional e internacional a todas las policías que han formado sindicatos o se han asociado a federaciones y que tienen participación. Y otra cosa interesante que tienen los norteamericanos es lo que se llama la EA of Chief of Police, o sea, la International Association of Chief of Police, que es la de los, llamemos así, los jefes policiales. Ellos tienen su propio sindicato, aunque no es técnicamente lo que sería el sindicato de los otros estamentos, sino que este más bien es un sindicato de profesionalización, de capacitación, pero sí, algo muy importante, con muchísimo lobby político. Porque eso hay una cosa, que en Estados Unidos los sindicatos tienen policiales, tienen mucha y activa participación en los lobbies políticos. Ahora, después voy a volver un poquito sobre ese tema. Fíjense que a su vez, las policías norteamericanas, amén de tener lo que se llama el Chief Police, o sea, el jefe policial directamente, tienen lo que se llama el Police Commissioner, o sea, lo que sería el representante del poder político dentro de la fuerza policial, que en este caso se le diría semejante a lo que actualmente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, sería el ministro de Seguridad. Las fuerzas federales no pueden, las fuerzas federales, perdón, en Estados Unidos, justamente, pueden pueden sindicalizarse, pero lo que no tienen permitido, bajo ningún aspecto, es el derecho a la huelga. Eso lo tienen prohibido, pero pueden sí sindicalizarse. Cuando digo el derecho a la huelga, prácticamente no lo tienen todos los estados, pero por ejemplo, hay una huelga muy famosa de policías en Estados Unidos, que fue en el año 1900, fue el 9 de septiembre de 1919. Y digo que fue muy famosa, ¿por qué? Porque al producirse una paralización total de la policía de Boston, ¿qué ocurrió? Empezó un vandalismo impresionante en la ciudad. ¿Y eso qué generó? Generó que el entonces gobernador de Massachusetts, al cual pertenece Boston, de nombre Calvin Coolidge, movilizó a la Guardia Nacional, actuó con mucha celeridad, no hizo una represión hacia la policía que estaba en huelga y que se estaba manifestando, y aunque parezca chiste, eso generó que se convirtiera posteriormente, al poco tiempo y en la elección siguiente, en presidente de los Estados Unidos. Esto es anecdótico. En Estados Unidos, los sindicatos, como les decía, policiales, tienen mucha injerencia, tienen mucha participación en lo que refiere al vínculo de la policía con la sociedad, todo el tema salarial, todo lo que hace al aspecto de los retiros, a la capacitación, ayudas y subsidios, o sea, préstamos para acceso a vivienda, para acceso de los hijos a la escuela. Y como les decía, tiene mucho lobby político. Pero también, en algunos lugares, tiene otro tipo de problemas, y eso ha quedado patentizado hace muy poquito, ante un hecho muy triste ocurrido, creo que fue, sí, en Minneapolis, donde a un afroamericano, George Floyd, la policía, sin una causa aparentemente justificada, por lo menos hasta ahora no se ha encontrado ningún justificativo, lo reprimieron y lo mataron, en donde hay 3 policías involucrados, y eso generó que
quien actúa en este momento como jefe de la Federación de Policías de Minneapolis, quien tomó una postura defensiva muy fuerte del personal policial, llegando a imputar a la víctima del hecho, o sea, al afroamericano, de pertenecer a una organización de afroamericanos que realizaban actos de sabotaje, una serie de cosas, y esto generó que la sociedad en general reaccionara pidiendo que se lo sacara o que se retirara, se lo pasara a retiro y dejara de ser el jefe del sindicato de policía, de la Federación de Policías de Minneapolis. Ese es el tema, el problema en los sindicatos justamente es ese, que la mayoría policial de raza blanca tiene bastantes enfrentamientos y encontronazos con los policías afroamericanos y con los latinos, que se han convertido para ellos en un gran problema. Y el otro tema es que al participar muchos en lobbies políticos, por ejemplo, justamente el jefe de la Federación de Policías de Minneapolis, netamente enmarcado en la línea de Trump, ha llevado esa participación en general a que, por ejemplo, si se toma una estadística desde el año 2005 hasta el año 2019, respecto de hechos en los que participaron policías y dieron muerte a ciudadanos, solamente fueron llevados a juicio 110 policías, y de los cuales solamente fueron condenados 35, siendo que en ese periodo que mencioné hubo 15.000 personas que murieron por balas policiales. Esa es la crítica más grande que se le hace al tema de la sindicalización de la policía en Estados Unidos. Es decir, está totalmente aceptado, cumple un rol importantísimo en lo que hace a la integración de la policía en la sociedad, al conseguir beneficios, pero ese tipo de aspectos, los lobbies políticos y el tema que no se, de la impunidad ante los hechos de violencia que puede generar el personal policial, son las críticas que recibe. En lo que refiere a España, en España, fíjense qué interesante, como yo les decía, nuestro país toma un modelo monárquico de España, de Inglaterra, de Francia, donde la policía está organizada para no solo la prevención y contralor del delito, sino también el contralor de la población. España, a partir de la finalización de la dictadura franquista, hace un cambio importantísimo en su estructura de la policía y existen cuerpos policiales. Existen cuerpos policiales de 3 niveles territoriales distintos. Uno, la policía estadual; otro, la policía autonómica. No nos olvidemos que España tiene muchas autonomías, Cataluña, la Vascongada, etc. Y tercero, la policía municipal. Estos son cuerpos de naturaleza civil, es decir, son funcionarios civiles que visten de uniforme. Por tanto, los cuerpos de policías locales se rigen también por el estatuto y la legislación de las comunidades autónomas, excepto específicamente lo que se establece para ellos propiamente dicho. Pero lo demás, para las policías municipales, se rigen justamente por la legislación de las comunidades autónomas. Existen en España 1.900 cuerpos de policías municipales. 1.900 cuerpos de policías municipales, aunque los municipios en España son aproximadamente 8.100. Es decir, si bien son muchas policías, solo el 22-23% de los municipios tienen su propia policía. También lo que pasa es que muchos de los municipios que no tienen su propia policía municipal
tienen lo que se llaman los agentes de movilidad. ¿Qué son los agentes de movilidad? Son como las agencias privadas nuestras. Nada más que están autorizados totalmente, a diferencia de acá, que las agencias de seguridad privada solamente cuando hacen transporte de caudales o cosas muy específicas, allá las agencias de movilidad, si bien no son policías, están autorizados a la portación de armas. La libertad sindical policial en España no solo tiene base en la legislación propia, o sea, en la legislación española, sino que tiene base en los textos internacionales, donde inequívocamente se adjudica a la función policial el derecho a la libertad sindical, sin perjuicio de introducir ciertas restricciones legales cuyo alcance, digamos así, corresponde que fije cada uno de los estados. Es decir, los países, por ejemplo, que son miembros de la Unión Europea, tienen una legislación propia de la Unión Europea, pero sin perjuicio de ello, cada uno de los estados miembros de la Unión Europea pueden adaptar esas normas internacionales a lo que hace su propia idiosincrasia, o sea, de su propio país. La base fundamental son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, que después son retomados nuevamente y adjuntados por cada uno de los países miembros. La Carta Social Europea acepta que las leyes de cada uno de las naciones sean las que específicamente determinen las garantías de las libertades sindicales que se apliquen a la policía. Con lo cual, si bien, digamos así, se puede limitar la libertad sindical que se aplica a la policía, con lo cual lo único que se exigiría en este caso es que si no se le permite, por ejemplo, el derecho a la huelga, como por ejemplo en España no está permitido, sí tengan el derecho a la negociación de su salario, a condiciones de trabajo y a la libertad de asociación. Esas son pautas fundamentales. La Constitución española, fíjense qué interesante, la Constitución española, así como ya específicamente establece prohibiciones para los miembros del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para los del Poder Ejecutivo, respecto de las policías, la Constitución española lo que dice es que le permite al legislador que sea quien le limite o, ¿no es cierto?, exceptúe el ejercicio del derecho de sindicación a las Fuerzas Armadas, a los institutos armados y a los cuerpos sometidos a disciplina policial. Fíjense qué interesante. O sea, no le limita. Dice que el legislador es el que puede limitar. Y sin embargo, el legislador lo que ha hecho es únicamente limitarle el derecho a la huelga, pero le permite justamente todo el resto y a su vez regula las peculiaridades de cada una de estas instituciones a las que me refiero. Las policías locales tienen derechos concretamente a la sindicalización, como tienen ese mismo derecho los funcionarios civiles del régimen común. O sea, están total y absolutamente equiparados. En cambio, el Cuerpo Nacional de Policía tiene restricciones mayores. Por ejemplo, la que hace a la afiliación, que la tienen limitada, la negociación colectiva, que prácticamente no se les permite más que en un marco muy limitado y estricto, y a su vez la agremiación sindical, que también la tienen limitada. O sea, nada está prohibido, pero lo tienen limitado. ¿Se entiende? Lo que hace el Cuerpo Nacional. En cambio, lo repito para que quede claro, lo que hace a la policía local tienen los derechos sindicales iguales al funcionario civil del régimen común. Como les decía, para ir cerrando,
el derecho a la huelga en España está terminantemente prohibido, tanto para policías locales como de las comunidades autónomas como nacionales. Lo que sí le está permitido, como dije, el derecho a la negociación colectiva. Y simplemente porque ya veo que el tiempo nos va apremiando, hago la mención de que en Francia y en Inglaterra, en los cuales también está permitida, y es no obligatoria, como siempre lo destaco, ni en Estados Unidos ni en España, está permitida la afiliación, o sea, la sindicalización. En Francia y en Inglaterra sí se permite la huelga, con limitaciones y garantizando, por supuesto, lo que sería lo que le llamaríamos acá las guardias mínimas, o sea, que el servicio básico indispensable quede cubierto y quede garantizado. En Francia no encontré que en los últimos 10 o 15 años haya habido huelga policial, por lo menos con trascendencia, y únicamente en Inglaterra hace 2 años, en Londres se produjo una huelga de un día que fue motivada por un tema de separación de policías por un hecho justamente de presunta violencia policial, pero que tuvo enseguida una solución pacífica, no encuentro otro. Resumiendo y cerrando, yo no veo, no observo ningún tipo de inconveniente ni constitucional ni legal para que exista una sindicalización policial. Sí estoy de acuerdo, entre una postura personal, con la postura, por ejemplo, de España, de que no se le permita el derecho a la huelga. Pero el hecho que no tenga derecho a la huelga no le desmerece la función, ni mucho menos, porque lo que sí, y que creo que es lo fundamental, es que se puedan sentar en una mesa de negociación, que puedan hacer sus reclamos sin miedo a ningún tipo de sanción, que tengan derecho justamente al acceso a la capacitación, que tengan el derecho al acceso a una vivienda digna. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es anecdótico, ¿se acuerdan cuando se hizo aquella en Nueva York, aquella reforma importante en la policía? Lo primero que hizo el alcalde de Nueva York, cuando iba a hacer la reforma, ¿qué hizo? Contrató un servicio autónomo para que le dijera a ver dónde estaba la falla. Y lo que le marca ese relevamiento es el grado de corrupción que había dentro de la policía. Tenía un 80% de corrupción. Entonces, bueno, pero ¿y cómo podemos empezar a trabajar? Bueno, lo principal que tienen que empezar a trabajar es empezar a revalorizar al policía en el sentido de que tenga una remuneración adecuada, tenga una capacitación adecuada, tenga acceso a una vivienda digna, tengan sus hijos acceso a la educación adecuada en el lugar donde quieran, y entonces cuando empiece a valorar su trabajo, con una buena remuneración y todo ese tipo de garantías, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar. A ver, siempre corrupción va a haber, pero vamos a bajar los índices. Los índices empezaron a bajar, empezaron a hacer lo que les llamaban falsos operativos, es decir, se organizaba un operativo donde, por ejemplo, se iba a secuestrar drogas, y aparecía, estaba todo siendo controlado, pero estaba el operativo realmente con drogas que se secuestraban y todo, y aparecía el que le ofrecía al policía, y ahí se iba viendo y se iba haciendo la decantación. Y a su vez el otro contralor, muy sencillo, si estamos todos igual, bien remunerados, ¿cómo se lo pesca el pícaro? Y muy sencillo, porque el ser humano siempre tiene ese deseo de aparentar más de lo que es. Entonces, si los dos ganamos 100, a lo mejor tenemos derecho a tener una muy linda casa, pero en vez de tener una linda casa, tiene una mansión. El otro, en vez de tener un lindo auto, tiene un Mercedes-Benz de último modelo. Y bueno, cuando no se puede justificar. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la sindicalización de la policía, lo que hay que tener es que darle los lugares y derechos que le corresponda para poder así reclamar, y hacer a su vez la separación que corresponde. O sea, los cuerpos, eso lo dijo Sergio muy bien, no sé, creo que no sé si lo decía de Zaffaroni, o sea, los macrocuerpos policiales se vuelven incontrolables, tenemos que ir a cuerpos más controlables, a policías más específicas, o sea, que esté el rol de la policía de investigación separado totalmente. Fíjense, por ejemplo, en Inglaterra, hay policías que el rol de la policía únicamente no es más que el de colaborar con la justicia a nivel de, ante personas que se las detienen por la comisión de hechos delictivos, tratar ellos, en base a elementos de pruebas que se van colectando, investigación, preguntas, interrogatorios, etc.,
determinar si es o no autor penal de un hecho delictivo para ponerlo a disposición del fiscal para realizar la acusación pertinente. Yo creo que si queremos justamente evitar la corrupción policial, queremos mejorar el servicio policial, tenemos que entender ese tipo de cosas, fundamentalmente porque eso a su vez, cuando el empleo policial esté bien remunerado, que sea algo que sea realmente codiciado por la persona, y bueno, nos va a dar también la posibilidad de elegir. Quedo abierto para después al debate pertinente. Y gracias por la atención prestada. Bueno, Fernando, te toca a vos cerrar. Bueno, en primer lugar, Solo. muchísimas gracias al Instituto por la invitación. Muy rico el debate y los aportes desde cada una de las miradas, lo que me lleva a, diríamos, a modificar un poco la exposición, porque hay cosas que ya otros compañeros del panel plantearon. Creo que, y tomando un poco el final que planteaba Guillermo recién, creo que Argentina, y específicamente yo voy a hablar de la provincia de Santa Fe, tenemos una deuda pendiente en este tema. Creo que desde el 83 en adelante no hemos encontrado un modelo, ya sea de política, de seguridad y de organización de las fuerzas policiales, un modelo que pueda resolver los problemas de los argentinos. Y en ese sentido creo que hoy la necesidad de la sindicalización policial no solo es un derecho, como lo plantearon claramente los expositores anteriores, que a mi juicio también coincido con ellos, las leyes, los acuerdos, los pactos internacionales dan todo digamos, la espalda para que esto sea una realidad, sino que también hoy es una necesidad, a mi entender, una necesidad política. ¿Y por qué Disculpa, lo planteo en estos términos? Una Sí. pequeña introducción, porque se va a cortar el módulo y así no te interrumpo la idea. Volvemos a conectarnos y ahí sí arrancás bien de lleno. Dale, cómo no. Gracias. Listo, César. Ahora se corta.